Mi novio se fue 2 años al ejército. A su regreso, en vez de ponerse feliz porque estoy embarazada, dice que quiere terminarme. No se quiere hacer cargo de la criatura. Leo y yo teníamos un amor de esos que se sienten predestinados. Nos conocimos en el último año de instituto, y desde ese momento, fuimos inseparables. Él siempre supo que quería unirse al ejército. Era su vocación, su sueño de servir a su país. Yo lo admiraba por ello, aunque la idea de que se fuera me aterrorizaba. Cuando finalmente se alistó para un contrato de 2 años, le hice una promesa: lo esperaría. Sería su ancla, su hogar, la razón por la que luchara para volver. Nuestra despedida fue como una escena de una película de guerra. Lágrimas, promesas de amor eterno, y el juramento de que nuestra relación era más fuerte que cualquier distancia. Los 2 años que siguieron fueron la prueba más dura de mi vida. Él estaba en un mundo de disciplina estricta, de entrenamiento agotador y, a veces, de peligro real. Yo estaba en casa, viviendo una vida suspendida, marcada por el ritmo de sus cartas y las escasas llamadas telefónicas vía satélite. Cada día era un acto de fe. Mantuve su habitación en casa de sus padres tal y como la había dejado. Le enviaba paquetes llenos de sus dulces favoritos y fotos nuestras. Mantenía a sus padres al día, visitándolos cada semana, convirtiéndome en la hija que nunca tuvieron. Era la novia perfecta del soldado, la personificación de la lealtad y el sacrificio. Mis amigas no lo entendían. «Estás poniendo tu vida en pausa», me decían. Y yo les respondía con orgullo: «Estoy invirtiendo en nuestro futuro». La grieta no fue una falla en nuestro amor. Fue la soledad. Una soledad tan inmensa y aplastante que a veces sentía que me ahogaba. Mientras él construía lazos de hermandad con sus compañeros de pelotón, yo estaba sola. Las cartas se espaciaban. Las llamadas se volvían más cortas, llenas de jerga militar que no entendía y de un cansancio que se filtraba a través de la línea. Sentía que nos estábamos convirtiendo en extraños, unidos solo por los recuerdos de quienes solíamos ser. En medio de ese desierto emocional, apareció una figura inesperada: Adrián, el mejor amigo de Leo desde la infancia. Él fue el único que pareció entender la profundidad de mi sacrificio. Se convirtió en mi confidente. Venía a casa a arreglar un grifo que goteaba, me invitaba a cenar cuando sabía que había tenido un mal día, me escuchaba llorar cuando una carta de Leo no llegaba. «Eres increíblemente fuerte, Sara», me decía. Leo es un hombre afortunado. Adrián llenó el vacío de la normalidad. Con él podía hablar de cosas triviales, del último capítulo de una serie, de música. Me recordaba cómo era tener una conexión fácil y presente. Nuestra amistad se profundizó, pero en mi mente, siempre estuvo dentro de los límites. Él era el mejor amigo de Leo. Cuidarme era su forma de cuidar a su amigo ausente. Era algo puro, una alianza para mantener el fuerte hasta que el soldado volviera a casa. Y entonces, hace unos meses, pasó algo que lo cambió todo. Una pequeña vida empezó a crecer dentro de mí. Un milagro, un ancla aún más fuerte para nuestro futuro. Estaba embarazada. Y sabía que, cuando Leo volviera, esta noticia sería la pieza final de nuestro puzzle, la celebración definitiva de nuestro amor que había conquistado la distancia. Descubrir que estaba embarazada fue un shock, pero uno que rápidamente transformé en una señal del destino. Me sentía aterrorizada, sí, pero también extrañamente eufórica. En medio de toda la incertidumbre y la soledad, esta era una certeza. Una vida nueva. Una conexión tangible con el futuro que Leo y yo habíamos planeado. La decisión de no decírselo de inmediato fue puramente protectora. ¿Cómo podía darle una noticia tan monumental en una carta que tardaría semanas en llegar, o en una llamada de 5 minutos con mala conexión? No. Esta era una noticia que debía darse en persona. Quería ver su cara, sentir su abrazo. Quería que fuera el momento perfecto, el ancla definitiva que nos uniría nada más volver. Mi silencio, por tanto, era un regalo. Estaba guardando la mejor sorpresa del mundo para su regreso. Mi justificación era un escudo contra cualquier duda. Este bebé es el símbolo de nuestro amor. Es la prueba de que, a pesar de la distancia, nuestro vínculo era tan fuerte que podía crear vida. Cuando Leo vuelva y lo vea, todo el dolor de estos 2 años desaparecerá. Entenderá por qué valió la pena. Seremos una familia. Es todo lo que siempre hemos querido. Adrián, por supuesto, fue la primera persona a la que se lo conté. Se quedó en silencio, con el rostro pálido. Su reacción no fue la de alegría que yo esperaba. Parecía asustado. «Sara, esto», empezó, pero no pudo terminar la frase. «Es un milagro, ¿no crees?», le dije, intentando contagiarle mi entusiasmo. «Es la señal que necesitábamos». Él simplemente asintió, con una expresión extraña en el rostro. Su apoyo, que había sido mi roca, de repente se sintió inestable. Empezó a distanciarse. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, las visitas cesaron.
Lo atribuía a su propio pánico, a la enormidad de la situación. Quizás se sentía abrumado por la responsabilidad que se avecinaba, la de ser el tío honorífico. No le di más importancia. Mi atención estaba centrada en una sola cosa, la cuenta atrás para el regreso de Leo. La mala decisión no fue una sola acción, sino una narrativa completa que construí en mi mente y a mi alrededor. A los padres de Leo, que me preguntaban por mi creciente barriga, les sonreía y les decía que Leo y yo teníamos una sorpresa preparada para su regreso. Dejaba que llenaran los espacios en blanco. Veía la alegría en sus ojos al pensar que serían abuelos. Su felicidad reforzaba mi convicción de que estaba haciendo lo correcto. Me sumergí en los preparativos. Empecé a decorar una habitación para el bebé en nuestro pequeño apartamento. La pinté de un color neutro. Compré una cuna. Cada pequeño objeto era una prueba de mi fe en nuestro futuro. Me imaginaba la escena de su regreso, él entrando por la puerta, yo esperándolo con mi vientre redondeado, las lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Cualquier pensamiento que se desviara de este guión perfecto era violentamente suprimido. La lógica, las fechas, la biología, todo eso era ruido. Lo importante era la historia. Y mi historia era la de una novia devota, la Penélope moderna, que no solo había esperado a su soldado, sino que le había preparado el regalo más grande de todos, un hijo. Mi amor era tan poderoso que había trascendido la distancia, la lógica y el tiempo. Estaba a punto de protagonizar el final feliz más perfecto jamás contado. Los últimos meses del embarazo coincidieron con las últimas semanas de su servicio. La sincronización era tan perfecta que lo tomé como otra señal del universo. Mi cuerpo se preparaba para dar a luz justo cuando él se preparaba para volver a casa. Era poesía. El día de su regreso fue el más largo y emocionante de mi vida. Fui al aeropuerto con sus padres. Yo, con mi vestido de maternidad y mi barriga de 8 meses, era la imagen misma de la devoción. Su madre lloraba de felicidad, tocándome el vientre y susurrando, mi nieto. Su padre, un hombre normalmente estoico, no dejaba de sonreír. Estábamos todos unidos en esta hermosa mentira que yo había orquestado. Cuando finalmente apareció por la puerta de llegadas, uniformado, más delgado pero con la misma sonrisa que yo recordaba, el tiempo se detuvo. Sus ojos buscaron entre la multitud y se fijaron en sus padres. Y luego en mí. Vi el momento exacto en que su cerebro procesó la imagen. Su sonrisa vaciló, reemplazada por una confusión total. Sus pasos se ralentizaron. Se acercó, abrazó a sus padres y luego se detuvo frente a mí, su mirada fija en mi vientre. «Sara, ¿qué es esto?», susurró, su voz llena de una incredulidad aturdida. «Es nuestra sorpresa», le respondí, con lágrimas de felicidad corriendo por mis mejillas. «Es nuestro bebé. Nuestro milagro». Tomé su mano y la puse sobre mi vientre. «Va a ser un niño», le dije. «Podemos llamarlo como tu abuelo, como siempre dijimos». Estaba ejecutando mi guión a la perfección. Esperaba que la confusión diera paso a la conmoción, y luego a una alegría abrumadora. Esperaba que me levantara en brazos, que besara mi vientre, que llorara de felicidad. Pero eso no fue lo que pasó. Él apartó la mano como si mi piel le quemara. Dio un paso atrás. Su rostro, que había estado lleno de la alegría del regreso a casa, se transformó en una máscara de horror y una comprensión lenta y dolorosa. Miró a sus padres, que sonreían sin entender nada, y luego me miró de nuevo. Y entonces, en medio del bullicio del aeropuerto, hizo la pregunta que rompió mi fantasía en 1000 pedazos. Una pregunta simple, lógica y absolutamente devastadora. «Sara, ¿cómo?», preguntó, su voz era apenas un susurro. «Llevo 2 años fuera. No he tenido ni un solo permiso para volver a casa. ¿Cómo es posible?». El acto no fue mi infidelidad. El acto fue este momento de confrontación. Mi negativa a enfrentarme a la realidad, mi decisión de construir un castillo de naipes sobre una base de engaño. Mi cerebro entró en pánico, buscando una salida, una explicación. Pero no había ninguna. La biología es una ciencia exacta. Yo, no lo sé, balbuceé, la mentira más débil y patética que jamás había pronunciado. Tiene que ser tuyo. Es un milagro. Y entonces vi algo en sus ojos que nunca había visto, una mezcla de lástima y asco. Se dio cuenta de que no solo le estaba mintiendo, sino que creía que él era lo suficientemente estúpido como para creerse una mentira tan monumental. No dijo nada más. No gritó. No hizo una escena. Simplemente se giró hacia sus padres, cuya alegría se había transformado en una confusión alarmada, y les dijo, «Vámonos a casa. Necesito hablar con vosotros». Me dejó allí, sola, en medio del aeropuerto, con mi vientre de 8 meses, mi cartel de «Bienvenido a casa», mi héroe, caído a mis pies, y el eco de su pregunta imposible resonando en mis oídos. Mi final feliz perfecto se había convertido, en el lapso de 30 segundos,
en una tragedia pública. Y por primera vez, una pequeña y aterradora grieta apareció en mi armadura de autoengaño. La vuelta a casa desde el aeropuerto fue la experiencia más solitaria de mi vida. Leo se fue con sus padres, dejándome sola con mi coche y mi vientre. Mi teléfono permaneció en silencio. El hombre que había esperado durante 2 años me había abandonado a los 5 minutos de su regreso. La injusticia de aquello era tan abrumadora que eclipsó cualquier sentimiento de culpa. Llegó a nuestro apartamento al día siguiente. No vino solo. Vino con su hermana mayor, Clara, como si necesitara un testigo o una guardaespaldas. Él ya no llevaba su uniforme. Vestía ropa de civil, pero parecía un extraño en su propia casa. Se sentaron en el sofá, frente a mí. Yo había pasado la noche ensayando mi defensa, puliendo mi narrativa. Antes de que digas nada, empecé yo, tomando la ofensiva, necesitas escucharme. Necesitas entender el infierno por el que he pasado. Le conté mi historia. La historia de la soledad, del sacrificio. Le hablé de las noches vacías, de la sensación de que mi vida estaba en pausa. Le hablé de cómo Adrián, su mejor amigo, había sido mi único apoyo. Y entonces, llegué al punto crucial. Estaba sola, Leo. Y estaba asustada, dije, las lágrimas fluyendo libremente. Adrián y yo cometimos un error terrible, de una sola noche. Y este bebé, es la consecuencia. Pero no cambia lo que siento por ti. Te he esperado. He mantenido esta casa para ti. He construido un nido para nuestra familia. Este bebé no tiene por qué ser un final. Puede ser un nuevo comienzo. Podemos criarlo juntos. Seremos una familia, como siempre planeamos. Le estaba ofreciendo una solución. Un camino a seguir. Estaba dispuesta a perdonarme, a mí misma y a incluirlo a él en el futuro que yo había decidido. Leo escuchó todo mi discurso sin interrumpir. Su rostro era ilegible. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. Su hermana me miraba con una expresión de puro desdén. Así que déjame ver si lo he entendido, dijo Leo finalmente, su voz era peligrosamente tranquila. Me pides que ignore el hecho de que te acostaste con mi mejor amigo. Me pides que ignore el hecho de que me has estado mintiendo durante meses. Me pides que ignore el hecho de que intentaste hacerme creer que este bebé era un milagro. Y a cambio, me ofreces la oportunidad de criar al hijo de otro hombre. ¿Es ese el trato? No lo pongas así, y exclamé, sintiendo la injusticia de su simplificación. Te estoy ofreciendo una familia. Te estoy ofreciendo la oportunidad de perdonar y de seguir adelante. El amor de verdad perdona. No, Sara, dijo, y se inclinó hacia adelante, su calma rompiéndose por fin. El amor de verdad no traiciona. El amor de verdad no se acuesta con el mejor amigo de tu pareja. Y el amor de verdad no intenta tenderle una trampa a alguien con un hijo que no es suyo. Eso no es amor. Es una monstruosidad. Pero te he esperado, grité, mi argumento final, mi carta más fuerte. He sufrido por ti. No, no lo has hecho, replicó él, su voz elevándose. Has vivido tu vida. Has cometido tus errores. Y ahora quieres que yo vuelva y limpie tu desastre, que finja que nada ha pasado y que acepte esta situación como si fuera un regalo. Quieres que me haga cargo de tu criatura. Hizo una pausa, su voz llena de un dolor y una rabia que me hicieron retroceder. Y no lo haré. No voy a ser el tonto útil en la historia que has inventado. Se acabó. No puedes hacerme esto, sollocé. Estoy embarazada. No puedes abandonarme ahora. Yo no te he abandonado, Sara. Tú me abandonaste a mí hace mucho tiempo, en algún lugar entre tu soledad y la cama de mi mejor amigo. Se levantó. Cogeré mis cosas durante la semana. Quiero que te vayas de mi apartamento antes de fin de mes. ¿Tu apartamento? Chillé, incrédula. Sí, mío, dijo, su voz dura como el acero. El que he estado pagando desde Alemania durante 2 años. El que pensé que era nuestro hogar. Ahora sé que solo era el escenario de tu teatro. La amenaza de Leo de echarme de su apartamento fue la declaración de guerra definitiva. ¿Su apartamento? Después de que yo lo convirtiera en un hogar, después de que lo cuidara durante 2 años, después de haber pintado la habitación del bebé con mis propias manos. La crueldad, la falta total de consideración por mi estado, era monstruosa. Se fue con su hermana, dejándome sola con sus palabras venenosas resonando en mis oídos. En las horas y días que siguieron, mi dolor se transformó en una furia justa. Él no veía mi sacrificio, solo mi error. No veía mi oferta de una familia, solo la biología del bebé. Estaba siendo egoísta, inmaduro y cruel. Comencé mi contraofensiva. Mi primera llamada fue a sus padres. Llorando histéricamente, les conté mi versión de la historia. Leo me está echando a la calle, sollocé. A mí y a su nieto. Sé que cometí un error,
pero él se niega a perdonar. No se quiere hacer cargo de la criatura. ¿Qué clase de hombre abandona a una mujer embarazada, a su propia familia, de esta manera? Omití, por supuesto, el pequeño detalle de que Adrián era el padre biológico. En mi narrativa, este bebé era nuestro, en un sentido espiritual, el producto de nuestro viaje, y el ADN era una formalidad insignificante que Leo estaba usando como excusa para eludir su responsabilidad. Su madre, horrorizada, me prometió que hablaría con él, que le haría ver la luz. Luego, ataqué el frente social. Publiqué una foto en Instagram de la habitación del bebé a medio decorar, con la cuna vacía. El pie de foto era una obra maestra de victimismo, preparando el nido, esperando a un papá que ha decidido que su orgullo es más importante que su familia. Hay días en los que la fuerza de una madre es lo único que nos queda. Almohadilla mamá soltera por elección. De él. Los mensajes de apoyo de mis amigas y de conocidas desprevenidas inundaron mi teléfono. Eres tan valiente, él no te merece, qué monstruo. Cada mensaje era un bálsamo para mi orgullo herido, un ladrillo más en el muro de mi justificación. Mi narrativa estaba clara. Yo era la novia devota que, en un momento de debilidad causado por el abandono, había cometido un desliz. Pero en lugar de ser perdonada, ahora era una futura madre soltera, abandonada por un soldado cruel e irresponsable que se negaba a asumir sus deberes. Él no era la víctima de una traición, era el villano que abandonaba a su familia en su momento de mayor necesidad. La realidad, por supuesto, era mucho más complicada. Adrián había desaparecido del mapa, aterrorizado. Mis intentos de contactarlo eran recibidos con silencio. Estaba sola, de verdad, pero no dejaría que eso me detuviera. Leo está siendo desconsiderado, sí, pero es más que eso. Estás siendo un cobarde. Está huyendo de la responsabilidad de ser un hombre, de perdonar, de aceptar el amor en todas sus formas imperfectas. Él cree que puede simplemente irse, pero no entiende. Yo llevo a su futuro en mi vientre. Un futuro que él ayudó a crear con su ausencia. No puede simplemente abandonar el proyecto a la mitad. No se lo permitiré. Si no quiere hacerse cargo por las buenas, entonces tendrá que hacerlo por las malas. Comentarios de Reddit. Usuario Anónimo 1 dice: esta tiene que ser la publicación más delirante de la historia de este foro. Vamos a aclarar los hechos. 1. Le fuiste infiel a tu novio. 2. Lo hiciste con su mejor amigo. 3. Te quedaste embarazada de su mejor amigo. 4. Intentaste engañarlo para que criara al hijo de su mejor amigo como si fuera suyo. 5. Ahora que te ha pillado, estás montando una campaña de difamación pública para presentarlo como un monstruo. No eres una víctima. Eres una villana de telenovela. Respuesta de la OP. Villana, es una palabra muy fuerte. Soy una mujer que intentó mantener unida a su familia contra todo pronóstico. La biología no define una familia. El amor y el compromiso lo hacen. Yo le ofrecí mi amor y mi compromiso. Él los rechazó. La historia es más complicada de lo que tu mente simple puede procesar. Usuario Anónimo 2 dice: el hashtag almohadilla mamá soltera por elección de él es una obra de arte de la manipulación. Él no eligió esto. Tú tomaste todas las decisiones que llevaron a esta situación. Él simplemente está eligiendo no vivir dentro de tu red de mentiras. Eso no es abandono, es supervivencia. Usuario Anónimo 3 dice: consejo práctico que nadie te ha dado, llama a Adrián y dile que va a ser padre. Deja a Leo y a su familia en paz. Has causado un daño incalculable. Tu única oportunidad de redención es empezar a decir la verdad, empezando por el hombre cuyo hijo llevas en tu vientre. Respuesta de la OP. Adrián no tiene nada que ver con esto. Fue un error biológico. Este bebé fue concebido en el contexto de mi relación con Leo, y por lo tanto, es emocionalmente de Leo. Leo huyó como un cobarde. Al menos yo estoy aquí, dispuesta a luchar por mi familia. Usuario Anónimo 4 dice: no se quiere hacer cargo de la criatura. No, bonita. No se quiere hacer cargo de la criatura, de su mejor amigo. Pequeño pero importante matiz que convenientemente omites. Actualización 1, 2 meses después. Han pasado 2 meses, y ahora tengo a mi hijo, Nicolás, en brazos. Es perfecto. Y cada vez que lo miro, mi determinación se fortalece. Él se merece un padre, y yo sé quién debería ser ese padre. La campaña de difamación de Leo, como algunos de ustedes la llamaron, no funcionó como esperaba. Sus padres, después de la llamada inicial de horror, se pusieron de su lado. Aparentemente, la lógica y la biología son más importantes para ellos que el bienestar de su nieto. Su pérdida. Mi publicación en Instagram causó revuelo, pero también me trajo problemas. Algunos amigos en común empezaron a hacer preguntas incómodas, a conectar los puntos. La verdad, o al menos la versión de Leo de la verdad, comenzó a filtrarse.
Así que tuve que cambiar de estrategia. La opinión pública es voluble. Necesitaba un arma más poderosa, la ley. Contraté a un abogado. Le conté una versión cuidadosamente elaborada de nuestra historia. Que Leo y yo habíamos estado juntos durante años, que él se había ido, y que a su regreso, había negado su paternidad para eludir sus responsabilidades. Iniciamos un proceso de reclamación de paternidad y manutención. El abogado me advirtió: Sara, si él solicita una prueba de ADN, este caso se desmoronará. No lo hará, le aseguré, con una confianza que no sentía del todo. Mi apuesta era que Leo, el hombre bueno y honorable que conocía, no se atrevería a someter a su hijo y a mí a una humillación pública tan grande. Creía que la presión, la amenaza de un escándalo, sería suficiente para obligarlo a negociar, a aceptar algún tipo de responsabilidad. Fue un error de cálculo monumental. Recibimos la respuesta de su abogado una semana después. No solo aceptaba, sino que exigía la prueba de ADN. Y no solo eso. Adjuntaba una orden de alejamiento temporal, citando mi campaña en redes sociales y mis llamadas a sus padres como prueba de acoso emocional. Me quedé mirando los papeles, incrédula. El hombre que yo conocía, el chico que escribía poemas y odiaba el conflicto, estaba jugando a la guerra legal conmigo. Se había convertido en un extraño, un enemigo frío y calculador. Y yo, por primera vez, empecé a sentir miedo. Mi plan para forzarlo a volver a mi vida se estaba convirtiendo en una batalla legal que sabía que no podía ganar. Actualización 2, 7 meses después. 7 meses. Y mi vida es irreconocible. La batalla legal fue una masacre. Como era de esperar, retiré la demanda de paternidad justo antes de que el juez ordenara la prueba de ADN. Mi retirada fue, en sí misma, una admisión de culpa a los ojos de la ley y de todos los que conocíamos. La orden de alejamiento se hizo permanente por 1 año. Leo ganó. Se libró de mí y de mi hijo. Adrián, el padre biológico de Nicolás, finalmente reapareció. No por voluntad propia. Lo encontré. Después de meses de silencio, tuve que recurrir a una amiga que trabaja en el ayuntamiento para conseguir su nueva dirección. Me presenté en su puerta con el bebé en brazos. Su reacción fue la de un animal atrapado. Pánico. Negación. Me ofreció dinero para que desapareciera. Le dije que no quería su dinero, que quería que fuera un padre. Se rió en mi cara. Tú misma dijiste que este bebé era de Leo, me espetó. Arregla tu propio desastre. Y me cerró la puerta en la cara. Así que aquí estoy. Completamente sola. Con un bebé precioso que no tiene la culpa de nada. He perdido a mi novio, a su familia, a mi mejor amigo y a gran parte de mi círculo social. El castillo de naipes que construí con tanto esmero se ha derrumbado, y estoy enterrada bajo los escombros. He tenido mucho tiempo para pensar en este apartamento silencioso, con la única compañía de la respiración de mi hijo. Y sé lo que pasó. Intenté escribir un cuento de hadas. Un final feliz para una historia triste. Quería tanto que la historia fuera verdad que intenté doblar la realidad a mi voluntad. Pero la realidad no se dobla. Se rompe. Ya no culpo a Leo. No de la misma manera. Entiendo su reacción, aunque todavía me parece cruel. Tampoco culpo a Adrián. Es un cobarde, pero yo le permití serlo. La culpa es mía. Es una píldora amarga, casi imposible de tragar, pero es la única medicina que me queda. Miró a mi hijo, y él no es un milagro ni una consecuencia. Es una persona real. Y me necesita. Mi vida ya no se trata de recuperar a un hombre o de ganar una batalla narrativa. Se trata de él. Mi plan ahora no es una estrategia de manipulación. Es mucho más simple y mucho más difícil. Es levantarme cada mañana y ser la madre que este niño se merece. Quizás, si me esfuerzo lo suficiente, algún día pueda construir una historia real para él. Una que no esté basada en mentiras.